Vamos a empezar los capítulos relacionados con genética, ¿sí? Vamos a empezar con el capítulo de genética mendeliana, ¿ya? Quería referirme previamente un poco a los exámenes. No he terminado aún de corregir, se me ha complicado un poco creo que un poco de más los indecisos, pero realmente por lo que ya he visto hay un buen rendimiento, diría que de bueno para arriba incluso, ¿sí? Espero alcanzar para el jueves o viernes poderles enviar las notas. Si no, les ofrezco disculpas desde ahora, tal vez para el próximo martes, ¿ya? Obviamente la nota no cambia con el paso del tiempo, así que además les he dado el patrón, así que ustedes ya tienen una idea aproximada de lo bien o no creo lo mal que lo hayan podido hacer, ¿no? De todas maneras, como les decía al final del patrón, las respuestas son las que he dado, ¿no? Son sin ser de repente lo más completa posibles, pero tratan de cubrir todo lo que ustedes ahí pudiesen haber contestado, ¿no? Sin embargo, siempre hay algunas respuestas que no están en las previstas, ¿no? O las usuales, digamos, pero que no necesariamente significa que estén mal, ¿no? Yo soy muy permeable a alternativas en las respuestas, ¿ya? Y obviamente tampoco soy de los que tienen que estar al pie de la letra como yo lo dije o como está en el libro, ¿no? ¿Eh? Entonces, de repente alguno que está pensando que tiene una nota un poco menor, no sea sorpresivo que no sea así, ¿ya? Bueno, entonces les pido un poco de flexibilidad en poderles dar las notas, ¿ya? Bueno, no es fácil corregir de una imagen de pantalla, ¿no? Entonces, me cuesta un poco hacerlo. Ya, les decía, vamos a entrar a la parte de genética mendeliana, ¿sí? Este es un capítulo muy bonito. Y dado que tenemos tiempo, creo, prudente, como nos olvida, para el cuarto parcial, creo que está programado en octubre, si no me equivoco, septiembre a lo mucho, fines de septiembre, pues tenemos tiempo para irlo viendo con pausa. Ya he estado pensando en de repente en algún momento incluir algún tipo de software que nos ayude un poco, porque la genética mendeliana, una de las cosas más tediosas es hacer los entrecruzamientos, ¿no? Y contar los individuos que presentan determinado fenotipo y calcular los porcentajes, las probabilidades, etc. Eso es lo que hace un poco tedioso, ¿sí? Pero si hay algún software que nos ayude a hacer esos entrecruzamientos, a obtener el resultado, ¿no? No a pensar, sino a sacar un resultado, pero lo vamos a utilizar, ¿ya? Entonces, creo que eso nos va a volver mucho más ameno este tema. Bueno, para hablar de la genética mendeliana, obviamente lo primero tenemos que referir es a la genética, ¿sí? En realidad, genética es un término bastante moderno. Ni siquiera Mendel lo usó, es decir, la palabra gen se ha incorporado al lenguaje, pues de repente no tengo con precisión la fecha ni el año, pero no debe ser así, ¿no? A partir de hoy, ¿no? Pero se ha debido ir usando muy poco a poco, de repente, incluso con Morgan, en los años 30 del anterior siglo, ¿no?
Entonces, pero eso no significa que la genética sea moderna, ¿no? Yo alguna vez vi un libro que decía genética moderna. Y me quedé pensando qué podía ser la genética moderna. ¿Sí? Yo también he pasado por una época de los años 70 y 80 donde se hablaba de la genética molecular, ¿no? Y hacían dar la idea de que ya lo anterior, no, mejor cuenta atrás, borrón cuenta, no es así. La genética siempre va a ser la genética como tal, ¿ya? La genética mendeliana, cuando dice capítulo que uno se imagina cosas antiguas, ¿no? No, tampoco es así, ¿ya? Lo que pasa es que los principios de Mendel siempre han regido las probabilidades de los organismos de reproducción sexual, aunque no lo sabían, sí, pero siempre han funcionado, van a seguir funcionando siempre. Lo que pasa es que esa genética, entre comillas, como les decía hace rato, clásica, ¿no? No sé, en el anterior video, pero está pues hoy día complementada por la parte molecular, ¿no? Es decir, de repente van a entender cuando veamos el capítulo de flujo de la información genética, van a entender que ahora ya de repente no es necesario ver los ancestros o esperar a la descendencia de una persona para ver qué genes va a transmitir, etcétera. No, hoy con la genética molecular, ¿sí? Es decir, usar métodos moleculares para analizar el material genético, pues nos ahorran, si no hasta días, años, ¿sí? en ver el posible resultado, ¿ya? Entonces, no piensen que esto es antiguo, ¿no? Partamos de esa idea. Entonces, les decía, la genética siempre ha estado presente. Es más, es parte innata de los seres vivos, ¿sí? Se dice, ¿no?, en los libros de genética, el ser humano, el Homo sapiens, ya empezó a aplicar la genética, o sea, aplicar, ¿sí? No de repente ni a entender, sino a aplicar la genética desde que era un nómada, ¿no? Es decir, ustedes saben que el ser humano era un nómada colector. Así vivían las sociedades, ¿sí?, de esos tiempos. Estamos hablando de 200.000 años atrás o de repente hasta un poco más, ¿sí? Es decir, el Homo sapiens, ¿sí?, vivía ¿no?, en cuevas, ¿sí?, salía a cazar, ¿sí?, y a colectar. Es decir, no criaba animales ni cultivaba plantas, ¿ya? Cazaba animales y colectaba productos vegetales. Pero obviamente debe ser muy complicado y peligroso, etcétera, y paulatinamente, tampoco de un día a otro, ¿no? Dice, no, pues ¿saben qué? ¿Para qué están viendo a cazar? Pensaremos a que no, poco a poco ha debido darse cuenta que era mejor criar animales y cultivar plantas, ¿sí? Entonces ese fue un gran cambio que ha traído muchísimos efectos, ¿no? Luego en la vida de la sociedad, incluso en la anatomía y en la fisiología de los seres humanos, ¿sí? Bueno, ese tema es hermoso y hay mucho por hablar de aquello, ¿no? Pero yo me atrevería a decir que incluso la genética viene de aplicarse hasta innatamente, hasta de repente los animales, decimos, no piensan, no razonan, pero tienen instinto, ¿no?
hasta en el instinto animal vemos este fenómeno, ¿sí? Muy notorio en algunas especies, sobre todo en aves, por ejemplo, aquellas aves que son glamorosas, ¿no? en su plumaje, etcétera, ¿sí? La hembra, ¿cuál escoge? ¿No? Al macho más vistoso, al macho que hace un cortejo más, más extraordinario, etcétera. O sea, ella está escogiendo los genes de su pareja. Lo propio sucede en otras especies animales, ¿no? ¿Sí? Las monas, ¿sí? Las monas, ¿con quién se aparean? Con el macho más fuerte, con el macho más agresivo, porque saben que van a estar muy bien protegidas, y así. Entonces, siempre ha habido, por eso decía, hasta por instinto, el hecho de escoger los genes, ¿sí? Bueno, pues y obviamente cuando ya aparece el Homo sapiens, pues esto se hace mucho más notorio, ¿no? El Homo sapiens empieza primero a seleccionar, no sé cómo lo habrá hecho, pero a elegir animales susceptibles de ser domesticables, ¿no? ¿Ya? Y hace unos meses leí que hay un gen que hace a los animales domésticos, ¿sí? Por ejemplo, la vaca, el perro, qué sé yo, son domesticables, las ovejas. El gato, por ejemplo, no tiene ese gen. Por eso es que el gato de repente, como dicen muchos, no lo domesticamos. El gato nos domestica a nosotros, ¿no? Hacemos lo que quiere nuestro gato. Bueno, yo no soy muy amigo de los gatos, pero es muy perceptible, ¿no? Que el gato nunca es un animal doméstico, ¿sí? Él hace lo que quiere, vive como quiere, se aprovecha de lo que tiene, muy diferente a nuestro perro, ¿no? Es decir, el perro sí es un animal doméstico, ¿no? Ya. Entonces el hombre ha ido escogiendo, ¿no? Especies animales, especies vegetales, las ha ido mejorando, entre comillas, ¿no? Mejorando, ¿ya? Tanto a animales como a vegetales, ¿no? ¿Sí? Si hacemos un estudio comparativo, hay un documental muy bonito, la historia del maíz, por ahí en YouTube lo pueden encontrar. La historia del maíz, gente que ha empezado a ver cómo ha ido cambiando el maíz, sobre todo en América, ¿no? Que somos una cultura del maíz, desde casi Canadá, pasando por Estados Unidos, México, etcétera, etcétera, hasta abajo, ¿no? Somos, de repente nosotros los altiplánicos no tanto, porque el maíz no se da en lugares muy altos, ¿no? ¿Ya? Pero después en zonas de valles y llanos, pues es un cultivo muy común. Por eso siempre se habla de la cultura del maíz, ¿no? Y uno de los países donde de repente más han hecho seguimiento de esto es México, ¿no? Donde, pucha, el maíz realmente es pues esencial en su alimentación, ¿no? Entonces ha habido un grupo de antropólogos, eran más antropólogos que agrónomos, los que han hecho un seguimiento de la evolución del maíz y han encontrado pues en los diferentes estratos de ruinas, ¿no? Obviamente en las de más abajo, más antiguas, pues maíces pequeños, ¿no? Con un grano pero pequeñito, muy pequeñito, ¿no? Pero en el curso de la evolución, además no es muy larga, ¿no? El indoamericano no tiene más de, antes se decía así, 15.000 años que empezó a poblar América, pero hay recientes estudios que han demostrado que podría ser más, de repente hasta 20.000 años atrás, que ya habría empezado la población de lo que hoy llamamos América completa, ¿no? Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, ¿ya? Y ha sido de arriba hacia abajo, ¿no? Porque nosotros tenemos una ascendencia asiática, ¿no? Aquellas tribus que habían cruzado el estrecho de Bering al norte, ¿no? Y habrían ido
pues poblando América de arriba hacia abajo. Entonces hay una evolución en esa migración y además hay un corto tiempo, o sea, 30.000 años o 20.000 o 15.000 años tampoco es una gran cantidad de tiempo en términos de historia, ¿no? Entonces ha sido un poco más fácil, digamos, hacer ese seguimiento. Y hoy día, pues las técnicas de genética todavía, sobre todo las moleculares, han hecho avanzar esto mucho más rápidamente, ¿no? Entonces ahí se ve como el maíz desde muy pequeñitos, pues cada vez más grandes, más grandes, más grandes. Y obviamente eso es fruto de ¿qué? De que había una selección, ¿no? De repente lo que normalmente se hace incluso hasta hoy en día, ¿no? De un cultivo normal, ¿no? De repente aparece por una transformación genética un producto más grande, más rico, más resistente, etcétera, y en vez de comérselo uno, ¿no? Pues lo guarda como semilla, ¿no? Lo siembra, lo prolifera, etcétera, y ya la siguiente generación será un poco mejor y la siguiente mucho mejor y así, ¿no? Entonces eso es lo que ha ido sucediendo, ¿no? Se han empezado incluso a hibridizar, ¿sí? Variedades. El mejor ejemplo es el perro, ¿no? ¿Sí? Hay un número de National Geographic de hace algunos años que hablan de justamente la evolución del perro, ¿no? Y dicen si el perro no hubiera sido hibridizado hacia lograr las más de 400 variedades que hay hoy en día, pues este sería el aspecto de un perro, ¿no? Y el perro ese que muestran es un perro típico, eso de esos que llamamos nosotros criollo, ¿no? No chapi, porque el chapi, el peludo, ya está casi por entrar dentro de las variedades reconocidas de perro, ¿no? No el chapi es el peludito, no, el perro criollito, el de hocico un poco largo, con orejas caídas, pelaje ni muy largo ni muy corto, ¿sí? De cola mediana, tamaño mediano, qué sé yo, ¿no? Lo que pasa es que el humano, pues, en ese afán de seleccionar lo que a él le gusta, ¿no? Ha ido jugando mucho, ¿no? Con las variedades de los perros principalmente, porque, pucha, imagínense tener más de 400 variedades. O sea, no son especies, son variedades dentro de la misma especie, ¿sí? En teoría todos entrecruzables entre ellos, ¿no? Obviamente hay algunas razas o variedades que por obviamente diferencias anatómicas muy notables no es posible de repente entrecruzar, ¿ya? O se puede prever que el entrecruzamiento no va a ser muy simpático, que digamos, ¿no? el producto, pero bueno, con esas excepciones, sí, son entrecruzables las 400 variedades entre ellas. ¿Ya? Por eso es que cada año aparecen más y más variedades diferentes, ¿no? Pero un ratito. Bueno, disculpen una llamada. Es que ahora tampoco es que uno puede decir, ¿no? Ya ha habido algunas cosas relativamente urgentes que más que atender de colaborar con alguna otra persona, ¿no? Bueno, entonces decíamos, se ha ido manipulando, ¿no? Tanto animales como a vegetales, ¿no? Y eso obviamente en culturas más desarrolladas en su momento, pues es muy latente hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a hablar de un genetista al que le debemos el nombre, ¿no? Don Gregorio Mendel, ¿ya? ¿Sí? Don Gregorio Mendel, que era austriaco, ¿ya? ¿Sí?
y tenía dos, digamos hasta tres condiciones, no vamos a decir virtudes, ni qué sé, condiciones favorables pues como para que esta persona haya tenido la visión de hacer algo que hasta ahora prevalece, ¿no ve? Don Gregorio no es que él descubrió la genética, no. Ya les decía, ¿no? El hombre, incluso antes del hombre, ¿sí? El hombre ya fue manejando la genética, ¿sí? Y obviamente tuvo éxito, ¿no? Si no, no habría todo lo que hemos hablado. ¿Ya? Plantas tan productivas, animales muy productivos, que no son tampoco de ahora, ¿no? Son de repente hasta de siglos atrás. ¿Ya? Lo que hizo don Gregorio fue sistematizar la genética. ¿Sí? Sistematizar la genética. Es decir, la volvió una ciencia. Porque antes era todo empírico, ¿no? El fruto de la experiencia. Obviamente habrán de repente observado, ¿no? Y lo han aplicado, ¿ya? Pero sin poderlo explicar por qué sucedía, ¿sí? En cambio es la diferencia con la ciencia, ¿no? Uno observa, ¿sí? Conceptualiza el por qué podría estar sucediendo, o sea, se hace una idea, plantea una explicación de por qué sucede y lo demuestra, ¿sí? Lo demuestra. Si es positivo, mejor, ¿no? Si es negativo, tampoco es que nos sirva. El siguiente ya no va a ir por ese camino. Eso lo hablamos en la primera clase, creo. ¿Ya? Y al final sacan una conclusión, una tesis. ¿No ve? ¿Sí? Y eso es hacer ciencia. Todo el conocimiento producto de esta sistematización del método científico se convierte en una ciencia. ¿Ya? ¿Estamos? Bueno, no fue eso lo que hizo Mendel. Sistematizar todo eso que era empírico, ¿ya? Y bueno, pues dio origen a la genética. Decía, reunía tres condiciones, ¿no? Primero, era un monje, ¿sí? Un monje, ¿ya? No sé, es de la Iglesia Católica, ¿no? Creo que sí. Un monje tenía mucho tiempo, tranquilidad, ¿ya? Las condiciones necesarias para dedicarse mucho a esto, ¿sí? Era botánico, manejaba plantas, y la botánica es una ciencia muy antigua, ¿no? Y aunque no tenía un título, pero sabía mucho de matemáticas. ¿Ya? Era matemática. O sea, tres condiciones necesarias para poder hacer todo este trabajo. ¿Ya? Y o sea, lo de monje no es en sentido solamente digamos, como que cómico, ¿no? Sino que decía por el tiempo, por las condiciones. Austria es uno de los países donde hay una cultura de las plantas ornamentales pues extraordinaria, ¿no? Hay unos palacios, unos jardines, ¿no? Unos templos, iglesias, monasterios, es la palabra creo. Monasterios pues que son realmente espectaculares en cuanto al cultivo de plantas ornamentales, ¿ya? Entonces él justo pues estaba justo en lo que era necesario en ese momento para poder desarrollar todo esto, ¿no? ¿Ya? Y fíjense, ya estamos hablando de los 1800
más de los 1850, un poco más. Ya pues en esos países, ¿no? Como Austria, Alemania, qué sé yo, continente europeo viejo, ¿no? Eh, ya pues el cultivo de plantas, el arte de hacer jardín estaba muy desarrollado. ¿Ya? Ya en esos tiempos se hablaba de semillerías, ¿no? Como, digamos, no sé si alguien conoce alguna semillería aquí donde venden semillas. Uno puede ir a la semillería y decir, por favor, véndame semilla de rosas rojas grandes, blancas, no muy grandes, qué sé yo, ¿no? No me dedico a ello, pero uno puede pedir a gusto las semillas, ¿no? Imagínense en los países, ¿no? Ya en el siglo, que ni siquiera el siglo pasado, sino antes del siglo pasado, ya existían esos lugares donde uno podía proveerse de plantas a gusto, ¿no? De flores blancas, flores rojas, grandes, pequeñas, qué sé yo, ¿ya? Entonces él disponía de todo aquello. Insisto, esa gente que vendía, que tenía sus viveros de plantas, y ya tenía, vamos a comprar una plantita, ya vamos, al vivero, ¿no? Y ahí hay una persona que nos atiende, no sé qué está buscando, qué quiere, qué color quiere, qué tamaño quiere, ¿sí? Y nos compramos una planta a gusto. Entonces él disponía de aquello. ¿No? Además, seguramente en variedades pues inimaginables, ¿ya? ¿Sí? Entonces, botánico proveía todas las herramientas como para hacer el trabajo fino ya vamos a mencionar, por ejemplo, cortar los estambres, ¿no? Hacer los entrecruzamientos con el detalle que lo hizo, ¿ya? Proteger esos entrecruzamientos que había logrado, y así, ¿no? Y matemático, esencial, ¿no? Para poder analizar los datos que van resultando de esos entrecruzamientos y hallar una explicación matemática de esos fenómenos. ¿Sí? Bueno. ¿Con qué trabajó Mendel? Mendel trabajó con lo que algunos libros llaman la arveja de jardín, y otros encontrados le llaman chícharo, ¿no? Tengo entendido que ambos son comestibles, ¿ya? Pero lo interesante de esto es que esta planta, cualquiera sea su nombre, ¿ya? Tiene o estaba disponible en una suficiente variedad, ¿sí? Suficiente variedad. Esto es importante. Para hacer estudios de genética tiene que haber variedad, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Colores de flor. O sea, no que todas las plantas de esa especie son de flores rojas y no hay más. Entonces, ¿qué estudio de color de flor vamos a hacer en algo que es de flor todas rojas, ¿no? O en este animal todos los animales son de orejas grandes y no hay más, ¿sí? O por ejemplo, si nosotros queremos hacer un estudio así, aunque no ya van a entender por qué, de genética mendeliana en elefantes. Ahí tropezamos con varios obstáculos, ¿no? ¿Sí? Uno. Primero, ya, de hecho, eso ya no nos sirve mucho. ¿Cuántas variedades de elefantes hay? Que yo conozca, dos. El elefante africano, de orejas grandes, y el elefante asiático, que es de orejas pequeñas. Bueno, en realidad el africano más grande, ¿no? Pero sobresaliente es el tamaño de sus orejas, ¿sí? Y el asiático, que es un animal más pequeño, ¿sí? Y de orejas, o sea, proporcionalmente también más pequeñas, ¿sí? Aunque también el otro día veía un documental, tanto se pasa, ¿no?, de vida silvestre, de que en el Asia habría, dentro de esa variedad del asiático, habría dos subvariedades,
¿sí? El elefante de pastizal y el elefante de selva, ¿no? Y que más que todo no es que haya un obstáculo físico entre un posible recombinación o un apareamiento entre ellos, ¿sí? Sino es un problema de lugares de comida y hábitos que tienen alimenticios y de sueño, etcétera, etcétera, que hace que más o menos esas dos subvariedades no se entrecrucen fácilmente. Entonces, por eso es que se están empezando a separar, ¿no? Entonces, habrá que ver en muchos años, si es que los elefantes todavía existen, ver qué pasa con esa separación entre esas dos subvariedades, ¿no? Bueno, entonces el elefante no nos sirve, ¿no? Primero, por el tema de variedad. Luego, ¿por qué no nos servirían? Por el tiempo de generación, ¿no? Si queremos ver las crías de esta pareja, tenemos que esperar ¿cuánto tiempo? Años, ¿no? Para que haya una nueva generación y otros tantos de años, no sé cuántos años podrán ser, imagino 15, 20 años, para ver la siguiente generación y así, ¿ya? Luego, mantenerlos. ¿Cuánto cuesta mantener un elefante? ¿No? Imagínense mantener la cantidad de elefantes para poder después analizar la distribución genética de esa población. Y así, ¿ya? Entonces, fíjense, aquí podríamos incluso hablar de unos requisitos, ¿no? Entre comillas, requisitos de un organismo para poder hacer un análisis genético, ¿no? Análisis genético mendeliano, ¿no? ¿Ya? Voy a poner esto también entre comillas porque no me estoy refiriendo a ver. Obviamente deben cumplir las leyes de Mendel, ¿no? Los organismos de producción sexual cumplen con los principios de Mendel, sino los métodos que son Mendel, a eso me refiero. Porque hoy día podemos hacer uso de técnicas muy finas, ¿ya? Técnicas genéticas, incluso moleculares, para acortar los tiempos de análisis, ¿sí? Pero indudablemente esos análisis también van a cumplir o se van a encasillar dentro de lo que hablan los principios de Mendel. Bueno, entonces decíamos, ¿no? Primero, que en esa variedad, en esa especie, haya variabilidad genética. Variabilidad genética. Es decir, no todos sean igualitos, ¿ya? Eso, por ejemplo, a Mendel le favoreció en esta planta, ¿no? ¿Por qué? Porque había plantas altas, había plantas bajas, había plantas de flor lila, había de flor blanca, había de la arveja, no sé, como la arveja, ¿no? Es como una arvejita muy parecida a la arveja que comemos, ¿no? Con vaina verde, otras con vaina amarilla, otros con semilla verde, otros con semilla amarilla, unos con semilla lisa, bien redondita, y otras medio arrugada, ¿no? También están las arvejas. A ver, las mamás, esta arveja vieja me han vendido. Dicen, no, lo que pasa es que la arveja, en vez de lícita, es rugosa, ¿no? Entonces, no es que está vieja, seca, qué sé yo, sino es una alternativa, ¿no? En esa variedad que puede existir. Y así. ¿Ya? Después vamos a hacer una tablita viendo todas las características que analizó Mendel. Característica es un rasgo heredable, color de ojos, tipo de pelo, ¿sí? Esas son características que se heredan, ¿ya? ¿Estamos? Ahí estamos introduciendo un nuevo término. Característica, rasgo heredable, ¿sí? Bueno, entonces tiene que haber eso. Si no hay eso, pues, como los elefantes, ¿no? ¿Qué puedo yo analizar si hay dos variedades?
¿no? No mucho, ¿ya? Bueno, después de un tiempo de generación corto, ¿Mm? Sí, por ejemplo, Mendel, sus plantas, meses, ¿no? Creo que en un año podía haber hasta 3 generaciones, ¿ya? Después Morgan, que repitió los experimentos de Mendel, ya no trabajó con la arveja de jardín, trabajó con la mosca de la fruta, una mosquita muy pequeñita que todos conocemos, de repente ni se han dado cuenta que la conocen. Esa mosquita, a ver, cómprense fruta, pero no de embolsadito, ¿no? Del qué tal, ¿no? Ahí ya no van a ver mosca la fruta. Váyanse a un tambo a comprarse plátanos, un tambo ahí por las Rodríguez, ¿no? Cómprense, a veces que ni siquiera compren, acérquense ahí a la frutera, ¿sí? Y van a ver unas mosquitas pequeñitas dando vueltas ahí, ¿ya? Esa es la mosca la fruta, ¿sí? No es una mosca que va a crecer después y va, no. Los insectos tienen esa particularidad, ¿no? Prácticamente nacen, ¿no? De la pupa del tamaño ya final, ¿sí? Por eso dice, hay estas mosquitas en mi casa, hay unas chiquititas que han aparecido, después se van a volver, no señora, no se van a volver grandes, así son. No es la mosca común que está molestando en las habitaciones, ¿ya? Normalmente en el jardín hay esas mosquitas pequeñitas, ¿sí? No se vuelven después grandes, ¿no? Después aparecen unos que zumban, ¿no? Es también otra variedad, ¿ya? Esa mosca de otra especie incluso. Mosca a la carne, decimos, ¿no? Cuando uno hace parrillada ahí aparecen esas moscas, ¿sí? Claro, ¿no? Entonces Morgan usó esas mosquitas, ¿no? Porque él ya inteligentemente se dio cuenta que no eran todas iguales, ¿ya? Había unas moscas con ojos rojos, otras con ojos blancos, unas con alas más largas, alas más cortas, con panza, o sea, abdomen negro, o otras con abdomen amarillo, ¿no? Estamos hablando de variabilidad, ¿sí? Y ahora, ¿cuánto tiempo es el tiempo de generación de las moscas? Días, o sea, no pasa de un mes, entre 20 y 30 días, ¿sí? De acuerdo un poco a las condiciones que se trabaja, pues de 20 a 30 días uno tiene una nueva generación de moscas, ¿sí? De fácil mantenimiento, ¿no? ¿Ya? Fácil mantenimiento. Es decir, que no cueste mucho mantenerlos en un lugar, ¿no? Bajo condiciones controladas, ¿no? Por ejemplo, bueno, Mendel, ¿qué problemas de repente haya podido tener? Los entrecruzamientos, normalmente, ¿no? El viento, que puede llevar polen de una planta a otra, ¿ya? Y puede haber entrecruzamientos que él no deseaba. O los insectos, ¿no? Normalmente abejas, que pueden llevar polen de una planta a otra. Y ahí es donde les decía, ¿no? Mendel tuvo que, por ejemplo, para evitar que una planta incluso se autofertilice, cortarle cuando está saliendo la flor, cortarle los estambres para que no se autofertilice, ¿no? Luego el cruzamiento, es decir, a ver, quiero entrecruzar esta de flores rojas con esta de flores blancas, entonces de repente tomar polen de la de flores blancas y llevarlo a la flor de flores rojas. Y para que después el viento y la abejita no me hagan variar mis cosas, tapar, proteger con un tul, ¿no? Una mallita, ¿sí? Cada flor, para que no haya esas cosas raras, ¿no? ¿Sí? Entonces fíjense, de repente ese es su mayor problema, ¿no? Ahora Morgan con las moscas, también de repente un poco trabajoso. Yo hace muchos años trabajé un tiempo con moscas, justamente para poder hacer algunas prácticas de laboratorio, pero de otra facultad, ¿no? Y ahí yo colaboraba, todavía estudiante creo, colaboraba en preparar un poco el material, ¿no? Entonces la mosca, la fruta, se la puede cultivar, entre comillas, o criar,
en laboratorio, frascos de vidrio, estériles, todo, condiciones muy bien controladas, ¿no? Y para eso, ¿qué hay que tener? Los huevitos de las moscas, ¿sí? Entonces uno puede acudir a algunos, aquí en La Paz, en unos laboratorios, sé que en biología manejaban, no sé, algunas personas la mosca a la fruta, o en Cochabamba también hay otro lugar donde trabajan con mosca a la fruta, o finalmente uno puede hasta pedirlas por catálogo, ¿no? De acuerdo a lo que uno quiera, de ojos rojos, ojos blancos, panza negra, panza blanca, panza amarilla, qué sé yo, puede comprarse y le envían pues en las condiciones adecuadas los huevitos de la mosca, ¿no? ¿Sí? Esos huevitos se los coloca en una especie medio de cultivo, que es un aplastado de plátano con un poco de harina, y se lo va a servir, se le añade un coagulante, digamos que idealmente debería ser agar, ¿no? Pero con gelatina tampoco va tan mal, ¿ya? Y se vacían frascos de vidrio para poderlos tapar con una gasa, se coloca un papel al medio, un frasco de vidrio, ahí se vacía el medio, ¿ya? Se coloca un papel normalmente o un cartón, ¿sí? Para que la mosca, cuando ya salga la mosca, pueda pararse ahí, ¿no? Y no lo haga en las paredes de vidrio porque se puede caer, y como esto no es muy seco, se puede pegar ahí y de repente morir la mosca, ¿no? Y nos hace fallar los conteos, qué sé yo, ¿no? Entonces mejor es que tenga un lugar donde pararse y esté a salvo de ese accidente que pueda tener. Ya, esto obviamente está tapado, no herméticamente, ¿no? Tienen que permitir el flujo de aire, ¿ya? Y acá, ¿no? Se coloca el huevito, ¿sí? El huevito, un huevo, ¿no? Que luego se convierte en un gusanito, una larva. ¿Han visto las larvas de las moscas? Blanquitas, ¿no? Así pequeñas, no sé, unos 4, 5 milímetros, ¿ya? Algunas personas que, bueno, aquí no es muy común, pero en el oriente es muy común, que en el oriente se hace charque, ¿no? Para poder conservar la carne. Entonces, sobre todo en las zonas rurales, cuelgan su charque ahí y ahí lo dejan al sol, salado un poco para protegerlo, sobre todo de contaminación bacteriana, pero eso no evita mucho que las moscas hagan su agosto ahí, ¿no? Y eso se ve, a veces dan su charque unos días ahí, van, está con larvas de mosca, ¿no? Bueno, lo sacuden, lo asolean otro poco y ya, ¿no? Total, dicen, va a coser, ¿no? Entonces, no saben también que hay gente que come larvas de otros insectos. Tampoco es para botarlo, ¿no? Larva, pupa, ¿sí? ¿Ya? Es decir, casi como un granito de arroz, un poquito más grande, tamaño de la mosca, ¿ya? Donde ahí se produce esa metamorfosis increíble, ¿no? ¿Ya? Donde después de un tiempo, unos días, se puede ver incluso la cabecita de la mosca, las alas, las patas muy bien plegadas ahí, etc., ¿no? Y ya obviamente cuando sale tenemos el insecto, ¿no? Entonces, pero no tarda no más de unos 20, 25 días, ¿no? Entonces, si se hace como hizo Morgan, con moscas, todo esto, hay que tener todo el cuidado, ¿no? De colocar los huevos, ¿sí? Y después esperar a que salgan los insectos, ¿no? Y acá, pues, donde se puede analizar, digamos, a ver, yo quiero entrecruzar estos machos, ¿no? De ojos rojos con estas hembras de ojos blancos y ver
qué pasa, aunque ya sabemos qué va a pasar, ¿no? Pero un poco la idea era repetir los experimentos de Morgan, ¿no? Entonces hay que elegir machos, ¿no?, de ojos rojos y hembras de ojos blancos. ¿Ya? Los machos no hay mayor problema, ¿no? El macho cuando está en la pupa, ¿sí? Ahí están, tienen dos, bueno, voy a salir un poquito la pupa, tienen en sus patas traseras más grandes una especie de flequillo, ¿ya? Como una peineta, esas peinetas para sujetarse el pelo, así, ¿no? Peineta. Y es reconocible, es muy fácil de ver, incluso en las moscas, ¿no? Cuando el macho ha salido, ¿ya? Las patas ahí, ¿no? Entonces uno lo puede hacer aquí, ¿no? Seleccionar esas pupas, ¿ya? O si ya son insectos, pues hacerlos dormir, pone un poco de cloroformo al frasco, se duermen y con una lupa o si uno tiene buena vista, pues no hay problema, con un pincel seleccionar los machos, ¿sí? Las hembras dan un poco más de problema, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que asegurarse de que las hembras sean vírgenes, es decir, no se hayan apareado antes con algún otro macho en el frasco de origen, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cómo reconocemos hembras vírgenes, ¿no? Hay que ubicarlas acá, ¿no? Ya cuando son insectos no hay garantía, ¿sí? Tal vez se eclosionó y listo, se apareó y ya no nos sirve, ¿sí? Las tenemos que buscar cuando son pupa. Entonces el frasco, para seleccionar las hembras que uno quiere, ¿sí?, tiene que recolectar las pupas y eliminar las pupas macho. Las pupas macho se eliminan porque son las que presentan esa especie de peineta que se ve como una mancha en la pupa, ¿ya? Entonces de esa manera uno puede manejar esto a gusto, ¿no? Así. Y luego obviamente tener la paciencia de esperar y analizar la progenie, ¿no? Es decir, luego contar a ver qué ha pasado con esta mosquita, ¿no? ¿Qué nos ha dado? ¿Sí? Claro, Morgan es por días, ¿no? Morgan es por meses, ¿ya? Y si lo hacemos en ratones, de repente más de unos cuantos meses. Y mientras más grande sea el animal, ¿no?, en escala biológica, pues más complicado, ¿no? Por eso uno dice, bueno, sobre todo cuando uno habla de bacterias y un poco habla de genética de las bacterias, pero ¿acaso era tan necesario de repente investigar la genética de las bacterias y de repente están perdiendo el tiempo y deben haberlo? No, es que hacerlo en organismos superiores en esos tiempos clásicos, entre comillas, demandaba mucho tiempo, ¿ya? Por eso es que hoy día la genética humana ha avanzado tanto, tan rápido, porque son los métodos moleculares los que nos han permitido hacer esos análisis, ¿sí? Bueno, entonces el fácil mantenimiento es importante, ¿no? ¿Ya? Desde tener un jardín, tener una especie de vivero donde uno pueda cultivar moscas, ¿sí?, o un bioterio donde pueda criar animales ya un poco más grandes. O sea, depende un poco de la disponibilidad también que se tenga, ¿no? Y finalmente, entrecruzamiento libre. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con esto? A que se debe poderse entrecruzar cualquier variedad con cualquier variedad, ¿ya? Obviamente dentro de lo posible, ¿no? En el caso de los perros, ¿no?, a veces no es tan libre tampoco, ¿no? No se puede entrecruzar cualquier cosa, ¿ya? O en el tema de los humanos, ¿sí? No se puede obligar, ¿no?, una pareja a entrecruzar, ¿sí? Por muy interesante que pueda ser el resultado, ¿no? Pero no podemos obligar, entonces hay ya un problema de ética ahí, ¿no? Pero bueno, en lo posible
que sea libre. ¿Sí? ¿No? Bueno. En el tema de humanos también, ¿no? Es decir, por decir algo, hasta ahora, digamos, nos sorprende, ¿no? Que una persona de un pueblo muy pequeño en Latinoamérica, ¿sí? Haga pareja con una persona allá del Asia, pero antes, ¿no? ¿Cuál hubiera sido la posibilidad de que hubiera habido esa formación de pareja ahí? Y obviamente progenie, prácticamente nula, ¿no? ¿Sí? Una tribu, digamos, de ahí de Asia, con una persona ahí de Sudamérica. Pero ahora, pues, los métodos de transporte, ¿no? Posibilitan las migraciones que ahora producen cantidades masivas, ¿no? Han cambiado ese concepto, ¿sí? Pues que incluso hoy en día hablar de razas ya no va, ¿no? Razas, ¿qué raza? Raza pura, peor, ya vamos a hablar de eso en el siguiente video. Cómo afrontó Mendel este tema de las razas, ¿no? Porque eso sí hay que reconocerle, ¿no? No es que nadie más antes de Mendel se le haya ocurrido sistematizar la genética. No, lo que pasa es que los genetistas de antes trataban de ver al organismo como un todo, ¿sí? Es decir, analizar la descendencia de todos los rasgos, la suma de todos los rasgos de un organismo, para ver cómo se transmitía, si se entrecruzaba con este otro que tenía otros rasgos. Muy difícil analizar todo eso. Mendel tuvo la inteligencia de analizar rasgo por rasgo. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, él dijo, a ver, voy a entrecruzar plantas de flores lilas con plantas de flores blancas y solo ver qué pasa con el color de las flores. O sea, a él no le interesó si las plantas de flores lilas eran altas u otras pequeñas, u otras de vaina lisa, u otras, vaina amarilla, o de otras de vaina... No importaba. Lo importante era que sean de flores lilas. Y las blancas igual. Flores solo que tengan como característica flores blancas. Pues cuando él hace esto contra esto, obviamente fue mucho más sencillo. Ya después se lanzó con más características, ya no una solita, no, dos, ¿sí? 2, 3, y ahí vamos a ir viendo en la pizarra que cada vez se va complicando más. No en el sentido del principio, sino de hacer los entrecruzamientos, en eso se complica. ¿Ya? Pero imagínense lo que a ver, tratar de formar una raza pura, humana. O sea, que los 30.000 genes sean absolutos en todas las personas. ¿No? ¿Sí? Ya. Bueno, ahí vamos a quedar. Siguiente video ya vamos a empezar a... no vamos a mencionar los principios. Primer principio de Mendel, no. Vamos a hacer poco a poco lo que hizo Mendel. Los experimentos que paulatinamente fue haciendo Mendel y nosotros inferir de aquello los principios de Mendel. ¿Ya? Y de esa manera yo creo que no se van a olvidar.